101. Cuando nosotros indignos seamos hechos dignos con temor y terror de los divinos e inmaculados misterios de Cristo, Dios y Rey nuestro, allí sobre todo mostraremos nuestra sobriedad, el cuidado del intelecto y la diligencia, para que el fuego divino, es decir, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, consuma nuestros pecados y nuestras imperfecciones pequeñas y grandes, pues entrando en nosotros, de inmediato aleja de nuestro corazón los espíritus negativos de la maldad, perdona los pecados pasados y deja la mente sin la molestia de los malos pensamientos. Y si luego, después de esto, vigilamos diligentemente nuestro intelecto y nos mantenemos firmes a la puerta de nuestro corazón, cuando de nuevo seamos hechos dignos de los misterios, siempre más el cuerpo divino volverá a nuestro intelecto, espléndido y parecido a una estrella. 102. El olvido sabe apagar la custodia del intelecto como el agua apaga el fuego, pero la oración continua a Jesús, junto a una sobriedad intensa, lo expulsa completamente del corazón. De hecho, la oración necesita de la sobriedad como una antorcha necesita de la linterna para alumbrar su luz. 103. Es necesario trabajar para mantener la custodia de las cosas preciosas, pero en verdad son las cosas preciosas las que nos custodian contra toda malicia sensible y espiritual. Y estas cosas preciosas son la custodia del intelecto junto a la invocación a Jesucristo y el mirar siempre hacia la profundidad del corazón, manteniendo siempre la esiquía de nuestro intelecto, incluso respecto de los pensamientos que parecen ser buenos, teniendo cuidado de estar vacío de pensamientos, de modo que los ladrones no se escondan allí, y si persistiendo nos esforzamos en nuestro corazón, la consolación no estará lejos. 104. Es natural que el corazón, que vigila ininterrumpidamente y rechaza las formas, las imágenes y las fantasías de los espíritus tenebrosos y malignos, genere por sí mismo pensamientos luminosos. Pues así como el carbón genera la llama, mucho más lo hará Dios que habita en nuestro corazón desde nuestro santo bautismo, y al encontrar el cielo de nuestro pensamiento puro de los vientos de maldad, vigilado por la custodia del intelecto, lo enciende la contemplación tal como hace la llama con la cera. 105. De hecho, es necesario dirigirnos siempre en el espacio de nuestro corazón al nombre de Jesús, como el relámpago lo hace en el firmamento cuando está por llover. Esto lo saben con precisión todos aquellos que tienen experiencia en el intelecto y en el combate interior. Conduciremos el combate espiritual como si nos dispusiéramos para la batalla. En primera fila, la atención. Luego, conociendo el pensamiento enemigo que se acerca, lo rechazaremos con ira y con palabras de maldición en el corazón. La tercera fila consiste en hacer de inmediato una oración contra el mismo, dirigiendo el corazón hacia la invocación a Jesucristo, para que rápidamente se disuelva la imagen demoníaca y el intelecto no le corra detrás con la fantasía, como un infante seducido por alguien que le muestra figuras. 106. Esforcémonos como David en gritar: Señor Jesucristo, mi garganta está ronca, y nuestros ojos espirituales no verán menos al esperar el Señor Dios nuestro. 107. Recordemos siempre la parábola del juez injusto que el Señor nos dijera, para enseñarnos que debemos rezar siempre sin cansarnos. Allí encontraremos la ganancia y la venganza. 108. Así como es imposible que aquel que mira fijamente el sol no reciba un esplendor más vivo a sus ojos, del mismo modo el que siempre se dirige al cielo del corazón no puede dejar de ser iluminado. 109. Así como es imposible vivir la vida presente sin comer ni beber, así, sin la custodia de la mente y la pureza del corazón, que es y se llama también sobriedad,
Es imposible que el alma acceda a algo espiritual y grato a Dios, o sea liberado del pecado del intelecto, aunque uno, por temor a los castigos, se violente a sí mismo para no pecar. 110. Y también aquellos que con una violencia determinada se abstienen de obrar el pecado son benditos por Dios, por los ángeles y por los hombres, pues fueron encontrados violentos por el reino de los cielos. 111. Lo maravilloso de la utilidad de la esiquía y que la esiquía da al intelecto es que todos los pecados que primero golpean mediante pensamientos al intelecto y que si son acogidos por la mente se convierten en pecados sensibles y evidentes, la virtud intelectiva sobria y vigilante los elimina completamente, no permitiendo, mediante la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, que los mismos entren en nuestro hombre interior y se conviertan en obras malas. 112. El Antiguo Testamento es la imagen del ascetismo del cuerpo, externa y sensible, pero el Santo Evangelio, que es nuestro Nuevo Testamento, es la imagen de la atención, o mejor dicho, de la pureza del corazón. Y como el Antiguo Testamento no hacía perfecto ni daba cumplimiento al hombre interior en su piedad hacia Dios, pues dice el apóstol, la ley no ha hecho nunca perfecto a nadie, y solamente prohibía los pecados muy groseros, ya que eliminar del corazón los pensamientos y los sentimientos malignos es justamente el precepto del Evangelio, y es más grande para la pureza del alma que prohibir el arrancar el ojo o el diente del prójimo. También en cuanto a la justicia y al ascetismo del cuerpo, es decir, el ayuno, la temperancia, el dormir en el piso, el estar de pie sin moverse, el velar, etc., todas estas cosas conciernen al cuerpo y hacen acallar el pecado de obra, también en la parte concupiscible del cuerpo. Como lo he dicho, para el Antiguo Testamento son todas cosas buenas, ya que son la pedagogía del hombre exterior y la custodia de los pecados de obra, pero no nos reguardan de los pecados de pensamiento, en el sentido que los impidan, tal como alejarse con la ayuda de Dios de la envidia, de la ira, etc. 113. La pureza del corazón, es decir, la vigilancia y la custodia del intelecto, cuyo tipo es el Nuevo Testamento, si es custodiada por nosotros como es debido, erradica del corazón todas las pasiones y todos los vicios, los elimina y en su lugar introduce la alegría, la buena esperanza, la compunción, el luto, las lágrimas, el conocimiento de nosotros mismos y de nuestros pecados, el recuerdo de la muerte, la verdadera humildad, la caridad infinita para con Dios y para con los hombres, y el eros divino dentro del corazón. 114. Así como es imposible caminar por la tierra sin cortar el aire, así es imposible que el corazón del hombre no sea perennemente combatido por los demonios o sufra ocultamente su operación interior, por más ascetismo del cuerpo que ejercite. 115. Si lo deseas en el Señor, no serás un monje bueno y humilde y siempre unido a Dios, solo en apariencia. Pero si no quieres ser así, deberás perseguir con todas tus fuerzas la virtud de la atención, que es la custodia del intelecto, la vigilancia y la perfección en el corazón, de la dulce esiquía, bendito estado del alma sin fantasías. Y esto es algo que no se encuentra frecuentemente. 116. Esto es lo que se llama filosofía espiritual. Camina por ella con mucha vigilancia y fervor de buena voluntad, con la oración a Jesús, con humildad y firmeza, y silencia los labios sensibles y espirituales con continencias en los alimentos y en las bebidas, y en toda cosa que nos pueda inducir a pecado. Camina por ella a lo largo de la vía de la mente con sabiduría y prudencia. Ella te enseñará con la ayuda de Dios las cosas que no sabías, y te hará conocer, te iluminará, te hará entender, te instruirá sobre lo que antes te era imposible recibir en el intelecto, porque caminabas por las tinieblas de las pasiones,
cubierto y envuelto por obras tenebrosas, por el olvido y por la confusión del abismo. Así como los valles abundan de trigo, así la filosofía espiritual hace que en nuestro corazón abunde de todo bien. O más bien es nuestro Señor Jesucristo el que te dará estas cosas, ya que sin Él no podemos hacer nada. Primero encontrarás que es la escalera, luego el libro leído. Progresando encontrarás que es la ciudad, la Jerusalén celeste, y verás espiritualmente y con claridad a Cristo, el Rey de los ejércitos de Israel, con el Padre consustancial a Él y al adorable Espíritu Santo. 118. Los demonios nos inducen siempre a pecar mediante falsas fantasías, pues con una fantasía de avaricia y de ganancia, indujeron al infeliz Judas a entregar al Señor y Dios de todas las cosas. Y con el engaño de un vil alivio del cuerpo y del honor, de ganancia y de gloria, le tiraron un lazo y le inyectaron la muerte eterna, dándosela los muy viles como compensación de su fantasía adversa, es decir, el asalto. 119. Ved cómo los enemigos de nuestra salvación nos matan con la imaginación, la falsedad y las promesas vacías. También Satanás se precipitó así desde las alturas como un rayo, habiendo imaginado ser igual a Dios. Y también separó a Adán de Dios, habiéndolo ilusionado con la fantasía de una dignidad divina. Así el mentiroso engaña a todos los pecadores y suele ser un enemigo fraudulento. 120. Recibimos amargura en el corazón mediante el veneno de los malos pensamientos, cuando somos arrastrados por el olvido a ser negligentes respecto de la atenta oración a Jesús por mucho tiempo. Pero de nuevo recibimos un sentimiento de dulzura y una cierta suavidad de bendita exultación cuando cumplimos con fuerza y buena voluntad lo antedicho, en el laboratorio de nuestra mente, con diligencia, por medio del amor divino. Es entonces que somos celestes en caminar por la esiquía de nuestro corazón, aunque más no sea por el dulce placer y la felicidad que sentimos en nuestra alma. 121. Ciencia de las ciencias y arte de las artes es el arte contra los pensamientos que accionan el mal. El mejor modo y habilidad de actuar contra ellos es mirar en el Señor la fantasía del asalto y de custodiar la mente, como custodiamos el ojo sensible, y con éste vigilamos atentamente a lo que por accidente podría llegar a golpearlo, y en la medida que nos es posible, alejarnos de él cualquier pajita. 122. Así como la nieve no engendrará la llama, o el agua no engendrará el fuego, o el espino higos, así el corazón de ningún hombre estará liberado de pensamientos, de palabras u obras del demonio, si no purifica su fuego íntimo y no une la sobriedad con la oración a Jesús, si no conduce a buen fin la unión de la humildad y la esiquía de su alma, si no se apresura y camina con mucho ardor. Y es inevitable que el alma desatenta sea infecunda de todo bien y pensamiento perfecto, como una mula estéril que no tiene inteligencia de la prudencia espiritual. Pero el dulce accionar del alma, el nombre de Jesús y el vacío de pensamientos pasionales, todo esto es la verdadera paz. 123. Cuando el alma se une con el mal en el cuerpo, ambos edifican la ciudad de la vanagloria y la torre de la soberbia y los pensamientos indignos que viven en ellas. Pero el Señor, con el temor a la gehenna, confunde y divide su concordia, obligando al alma que tiene dominio a hablar y a pensar cosas ajenas y contrarias al cuerpo. De ello surgen temor y división, porque el pensamiento de la carne es enemigo de Dios y no se somete a la ley de Dios. 124. Debemos sopesar nuestras obras diarias en cada momento y prestarles atención, y en lo posible aliviarlas de noche mediante el arrepentimiento si realmente deseamos tener junto a Cristo una victoria sobre la malicia. Es necesario que examinemos
si cumplimos con todas nuestras obras sensibles y manifiestas según Dios, delante de Dios y solamente por Dios, para que no seamos irracionalmente engañados por los sentidos. 125. Si nos ganamos día a día estar junto a Dios por nuestra sobriedad, no deberemos indiferentemente volver hacia atrás, exponiéndonos a recibir un daño por medio de muchas ocasiones peligrosas, sino que deberemos despreciar las vanidades a cambio de la belleza y la amable ganancia que nos proporciona la virtud. 126. Deberemos mover las tres partes del alma con justicia según natura, tal como fueron creadas por Dios, es decir, la irascibilidad contra el hombre exterior y la serpiente satánica. Enojaos, nos dice, con el pecado, es decir, contra vosotros mismos y contra el diablo, para que no caigáis en el pecado contra Dios. Deberemos mover al alma concupiscente hacia Dios y hacia la virtud, para que hay que ubicar al alma racional respecto a las otras dos con sabiduría y ciencia, dándoles órdenes, corrigiéndolas, castigándolas y mandándolas como un rey manda a sus súbditos. Entonces la razón que se encuentra en nosotros gobernará, según Dios, las otras dos partes del alma, aunque las pasiones se levanten en contra de ella. Y nosotros estableceremos la razón sobre estas partes para guiarlas. Dice el hermano del Señor: si uno no cae con la palabra, este es el hombre perfecto, y puede poner freno también a todo su cuerpo, ya que en verdad toda iniquidad y todo pecado se cumplen por medio de estas tres, así como toda virtud y justicia también pasan por estas tres. 127. Es entonces que al hacer el intelecto discursos mundanos o al acogerlos con el pensamiento y entretenerse con ellos, o si el cuerpo conjuntamente con el intelecto se ocupa de cosas sensibles, o el monje se entretiene con vanidades, el intelecto es oscurecido y se torna estéril. De inmediato, ante estas cosas, se destruye el fervor, la compunción, la libre fe en Dios y el conocimiento, ya que cuando prestamos atención, somos iluminados por ella, y cuando no prestamos atención, quedamos en tiniebla. 128. El que busca cada día la paz y la esiquía del intelecto, fácilmente despreciará toda realidad sensible para no cansarse en vano. Pero si engaña su propia conciencia, dormirá amargamente la muerte del olvido que el divino David implora no dormir. Y también el apóstol dice: el que sabe hacer el bien y no lo hace, esto es pecado para él. 129. Desde la negligencia, nuestro intelecto retorna a su lugar y a la sobriedad, si al punto encuentra la diligencia y restablece su práctica con ardiente solicitud. 130. El asno del molino no avanzará en su recorrido circular al cual ha sido atado. El intelecto tampoco progresará en la virtud que nos hace perfectos si no endereza su fuero íntimo. Será siempre ciego en sus ojos interiores, no pudiendo ver la virtud y a Jesús que irradia resplandores de luz. 131. Un caballo valeroso y vivaz goza al cabalgar cuando ha sido montado por su caballero, y el intelecto gozará intensamente de la luz del Señor, presentándose por la mañana libre de pensamientos, y procederá de la potencia de la filosofía práctica, retrayéndose por sí solo hasta alcanzar la potencia indecible que contempla la virtud y la realidad indecibles, y acogiendo en el corazón la profundidad de las alturas del infinito y de los pensamientos divinos, se le aparecerá, en la medida que sea accesible al corazón, el Dios de los dioses. El intelecto, atraído, alaba amorosamente a Dios que es visto y ve, salvando a aquel que fija tan intensamente su mirada en él. 132. El recogimiento del corazón, alcanzado plenamente, verá en modo cognoscitivo un abismo profundo,
y el oído del intelecto en su recogimiento oirá cosas extraordinarias de parte de Dios. 133. Un viajero que ha empezado a hacer un largo viaje impracticable y duro, sospechando que puede perder el camino de retorno, plantará señales e indicaciones a lo largo de su camino, tratando de lograr una vía fácil de retorno a casa. Y el hombre que progresa en la sobriedad plantará palabras a modo de estelas, pensando también él de la misma manera. 134. Si al viajero el retornar de donde partió le proporciona alegría, para el hombre sobrio el retornar a lo que deja atrás significa la ruina de su alma racional y una señal de rechazo de las obras, de las palabras y de los pensamientos que son gratos a Dios. Y durante el tiempo del sueño de su alma, aportador de muerte, tendrá pensamientos que como espuelas lo despertarán, recordándole su lentitud y la indolencia ocasionadas por su negligencia. 135. Cuando caemos en las tribulaciones, en los desconocimientos, en las desesperaciones, deberemos hacer en nosotros mismos lo que hizo David, es decir, volcar nuestro corazón en Dios y contarle al Señor nuestra tribulación por lo que pedimos, tal como lo sentimos. Confesemos a Dios como alguien que puede gobernar con sabiduría nuestras cosas y volver fácil nuestra tribulación, salvándonos de la tristeza que arruina y destruye. 136. Pues la ira contra natura, que se mueve contra los hombres, y la tristeza que está contra Dios, y la pereza, son igualmente destructora de los bienes y de los pensamientos cognoscitivos. Estas son cosas que luego de una confesión el Señor borra y se produce la alegría dentro de nosotros. 137. Sin embargo, los pensamientos que contra nuestra voluntad están dentro de nuestro corazón y allí se han establecido, son borrados por Él desde lo más profundo del pensamiento del corazón por la oración a Jesús unida a la sobriedad. 138. Encontraremos ligereza y alegría cuando, estando en la tribulación que nos aportan los muchos pensamientos irracionales, nos reprochamos con verdad y sin pasión, o bien le contamos todo al Señor como a un hombre. Con estas dos cosas encontraremos completo reposo de toda tribulación. 139. El legislador Moisés ha sido tomado por los padres como imagen del intelecto, ya que él ve a Dios entre los arbustos. Su rostro se torna glorioso y es reconocido como Dios por el faraón del Dios de dioses. Azota a Egipto y hace salir a Israel, cosas estas que, tomadas metafóricamente según el espíritu, indican el accionar y las prerrogativas del intelecto. 140. La imagen del hombre exterior es Aarón, el hermano del legislador, y también nosotros, como Moisés, reprochando con desdén a Aarón que ha caído, decimos: ¿qué injusticia ha cometido en tu contra, Israel, que te has apurado en alejarlos del Señor Dios vivo y omnipotente? 141. Pues el Señor nos ha mostrado, cuando estaba por resucitar a Lázaro de entre los muertos, el siguiente bien junto a todos los otros bienes: rechazar con indignación la debilidad y la efusión del alma, y aspirar a una cierta severidad que logre liberarla del amor propio, de la vanagloria y de la soberbia mediante la autocrítica. 142. Así como si no tenemos una gran nave no es posible cruzar las profundidades del mar, del mismo modo es imposible rechazar el asalto del pensamiento maligno sin invocar a Jesucristo. 143. La confutación acalla los pensamientos y la invocación habitualmente los echa de nuestro corazón. En efecto, si el asalto asume en el alma la forma fantástica de una cosa sensible, ya sea un rostro que nos ha entristecido, ya sea la fantasía de una belleza femenina o del oro o de la plata, si cada una de estas cosas que nacen en nuestra mente
se reconocen enseguida como pensamientos de resentimiento, de fornicación o de avaricia que engañan el corazón, y si el intelecto es experimentado y educado en el hábito de la vigilancia de sí mismo y a mirar con pureza, y en el aire puro las fantasías seductoras y los engaños del maligno, podrá, con facilidad, mediante la confutación y la oración a Jesús, apagar los dardos encendidos del diablo, no consintiéndose a seguir los movimientos de la fantasía ni a nuestros pensamientos de adecuarse con pasión a esta apariencia, ni a hablarle amistosamente o a razonar con ella, demostrándole consentimiento. Cosas estas que inevitablemente son seguidas por las malas obras, como las noches siguen a los días. 144. Pero si nuestro intelecto es inexperto en la destreza de la vigilancia y se mezcla de inmediato con pasión a esta fantasía pasional que surgió, cualquiera ella sea, y se pone a discurrir recibiendo informaciones indebidas y contestando entonces nuestros pensamientos, se mezclan con la fantasía demoníaca, y la misma se transforma y se multiplica, pareciendo amable, hermosa y agradable al intelecto que la recibe, siendo el mismo entonces saqueado. El intelecto, pues, sufrirá de la misma manera que si apareciera un perro en una llanura donde pacen corderos inocentes, y estos corren hacia él como si fuera su propia madre, sin obtener ninguna ventaja con su cercanía, antes bien recibiendo sólo su impureza y su mal olor. Del mismo modo también los pensamientos corren indisciplinadamente hacia todas las fantasías demoníacas que se hallan en el intelecto, y tal como lo he dicho, es posible verlos mezclados entre ellos, queriendo abatir la ciudad de Lío, igual que Agamenón y Menelao. También estos se aconsejaron mutuamente sobre lo que debió hacerse para poner en acción por medio del cuerpo lo que a ellos les pareció bello y dulce, engañados por el asalto demoníaco. Y es así que interiormente se operan las caídas del alma, siendo inevitable que posteriormente ellas revelen lo más íntimo de nuestro corazón. 145. El intelecto es una cosa ingenua y dócil que sigue fácilmente las fantasías, y es difícil frenarlo cuando enfrenta fantasías ilícitas, a no ser que el raciocinio, señor absoluto de las pasiones, lo frene de continuo. 146. La contemplación y el conocimiento son las guías naturales de una vida diligente, porque la mente, conducida por estos, alcanza el desprecio de los placeres y de las otras realidades sensibles y dulces de la vida como si fueran cosas viles. 147. La vida atenta, cumplida plenamente en Cristo Jesús, se torna de nuevo madre de la contemplación y del conocimiento, generadora de las divinas ascensiones y de las cogniciones sapientísimas, unida al esposo mediante la humildad, como dice el profeta Isaías: aquellos que atienden al Señor recibirán a cambio la fuerza, le saldrán alas y volarán por medio del Señor. 148. Resulta duro y difícil para los hombres tener en el alma el silencio de todo pensamiento, y en cierto es laborioso y cansador. De hecho, encerrar y obligar lo que es incorpóreo en la habitación del cuerpo no cansa solamente a los que son profanos en cuestiones de combate, sino también a aquellos que son prácticos en la inmaterial lucha interior. Aquel que abrazó al Señor Jesús por medio de la oración continua no se cansará de seguirlo, según el profeta, y no deseará un día de hombre a causa de la belleza, de la suavidad y de la dulzura de Jesús, ni se sentirá confundido delante de sus enemigos con los malvados demonios que lo rodean, mientras habla con ellos en la puerta de su corazón, pues los persigue por medio de Jesucristo. 149. El alma que,
por medio de la muerte, ha levantado vuelo, teniendo consigo como defensa a las puertas del cielo a Jesucristo, no se avergonzará de sus enemigos, sino que con libertad, entonces como ahora, hablará con ellos a las puertas. Estando solo hasta la muerte, que no se canse el alma de invocar el nombre del Señor Jesucristo, Hijo de Dios, de día y de noche, y Él de inmediato le vengará según su promesa divina, y no mentirá según lo dicho respecto del juez injusto. Sí, digo que lo hará en la vida presente y después de su salida del cuerpo. 150. Navegando por el mar espiritual, confía en Jesús. Él grita místicamente en lo íntimo de tu corazón: no temas, siervo mío Jacob, yo soy tu auxilio. No temas, gusanillo de Jacob, ni vosotros, oh hombres de Israel. Yo soy tu auxilio, dice Yahvé, yo te defenderé. Si Dios está con nosotros, ¿quién será el maligno que está en contra de nosotros? Él es quien nos ha dicho: benditos los puros de corazón, y ha establecido como ley que el dulce, único y puro Jesús venga divinamente a los corazones puros, queriendo también habitar en ellos. Por tanto, no desistiremos, según Pablo, en ejercitar nuestro intelecto en la piedad. En verdad, bien se ha dicho que la piedad ha arrancado de raíz las semillas del maligno. Esta es la piedad, este es el camino de la razón, es decir, el camino del raciocinio o camino del pensamiento,